Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante, bienvenidos al Museo Israelí Independence Hall. Esta es la sala donde Israel milagrosamente renació como nación en 1948. Se hizo historia cuando David Ben-Gurión, el padre fundador del Estado moderno de Israel, se paró en ese podio detrás de mí y declaró al mundo que sí, el pueblo judío había vuelto, eran de nuevo una nación en su tierra natal ancestral. Esta es la celebración del 70 aniversario de Israel y hoy verán la historia directa desde el lugar donde todo comenzó. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo aquí en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Fue una revelación de Dios que se registró en el libro de Isaías. Cuando la escribieron en el siglo 8 a.C., debió ser muy difícil de comprender. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Esa pregunta fue respondida unos 2,700 años después, el 14 de mayo de 1948, cuando Israel renació milagrosamente como nación. En ese día, el hombre que se convertiría en el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, declaró el establecimiento del Estado de Israel. Poco después, los Estados Unidos, bajo el mando del presidente Harry Truman, serían el primer país en reconocer el renacimiento del Estado judío. Y la profecía de Isaías se cumplió. Por primera vez, en casi 2,000 años, el pueblo judío había establecido una nación en su antigua tierra natal dada por Dios. Y pasó en un día. Este año Israel está celebrando su 70 aniversario, y no se nos ocurrió mejor lugar para llevarles la historia de la fundación moderna de Israel que en el mismo edificio donde todo pasó. En 1948, cuando Ben-Gurión se subió a este podio e hizo el anuncio que sacudiría al mundo, este edificio era conocido como el Museo de Tel Aviv. Hoy lo llaman el Independence Hall. Y es un monumento a la historia impresionante detrás del renacimiento de Israel. Es la historia de un milagro de los días modernos. Vamos a verlo. Danos un poco de trasfondo. El 14 de mayo de 1948, ¿qué estaba pasando aquí en Israel, en la región, y cómo pasó todo eso? Es emocionante, ¿no? Es el lugar donde Israel nació. Ya tengo algunos años trabajando aquí y todos los días cuando entro pienso, este es el lugar. Este es, David Ben-Gurión se paró justo ahí. Exacto, y fue un gran drama. Fue un drama y de verdad sacudió al mundo. Un drama que cambió las vidas de millones de personas. Los judíos habían regresado a su tierra natal y cumplieron la gran profecía. Sabes, 6 meses antes de que Israel fuera establecido, bueno, tal vez deberíamos comenzar en 1945. Claro. El 8 de mayo de 1945, la guerra en Europa terminó y todos iban a casa. Pero no exactamente todos. Los judíos no fueron a casa en mayo de 1945. Y sabes, Ben-Gurión estaba en Nueva York y estaba viendo desde su ventana, creo que estaba en Brooklyn, en Nueva York, y las personas se regocijaban en las calles
Y hacían lo que todos hacen cuando termina una guerra. ¿Sabes? Cuando la guerra termina, vas a casa a besar las hermosas enfermeras en las grandes plazas. Claro. Y todo el mundo estaba celebrando. Y parece que Ben Gurion no celebraba. Creo que por primera vez en su vida, él eligió ese día escribir solo 4 palabras en su diario. ¿Sabes qué escribió? 8 de mayo de 1945, y ese era el día más importante en la historia del mundo. La Segunda Guerra Mundial había terminado. El mismo Satanás fue vencido en la tierra de Europa, y Ben Gurion escribió, triste, un día muy triste. Vaya, ¿y por qué escribió eso? Porque él entendía que la guerra no había terminado para su pueblo. Porque cuando la guerra termina, empacas tus cosas y vas a casa. Necesitas qué empacar y una casa a cual ir. Y esas eran 2 cosas que los judíos no tenían en 1945. Para el pueblo judío, la lucha en realidad apenas comenzaba. Exactamente, es una lucha por una tierra natal, es una nueva lucha. Y ahora la tragedia de los judíos es realmente palpable. Las personas entienden qué significa ser una nación sin una dirección. Es el final de la Segunda Guerra Mundial, sale de las cenizas del Holocausto, y no solo eso. En los países en Medio Oriente, los países en África del Norte, las comunidades judías ahí comienzan a ser perseguidas. Había judíos huyendo y siendo cazados y aterrados en Irak, en Yemen, en los barrios marginales de Libia, en Marruecos. Piensa, ¿qué significa ser judío en un mundo sin Israel? Y sus corazones y sus ojos se voltean aquí. Siempre. A su tierra ancestral. Entonces vienen aquí. Algunos de ellos sobrevivieron literalmente a las cámaras de gases, las guerras, de alguna forma, pasaron por el infierno de Europa y lo lograron en un navío patético que se despedazaba. Los refugiados llegaron a las costas de Israel para encontrar un ejército británico. Habla de eso, Isaac. El ejército británico estaba aquí. Las personas tal vez no lo saben. ¿Por qué estaba aquí el ejército británico? Bueno, los británicos conquistaron el Medio Oriente en 1917. Se lo quitaron de las manos a los otomanos, los turcos. A finales de los 40, lo más importante para ellos, las 2 cosas más importantes para ellos eran mantener el canal de Suez abierto, y la otra cosa más importante, tal vez la más importante, era la tubería que pusieron en un lugar llamado Kirkuk. Y como estadounidense sabes dónde está Kirkuk. En Irak, por supuesto. Irak, exacto, en el norte de Irak. Ellos sacaban el petróleo de Irak y lo llevaban con una tubería desde Irak. Abre el mapa y verás que hay una línea directa desde los campos de petróleo de Irán hasta el puerto de Haifa. Y ese es el camino más corto a Inglaterra. Y esta era su provisión de petróleo. Ahora, su política era, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a permitir a cientos de miles de judíos miserables que gritan por ayuda? Durante los 30, finales de los 20, cuando esta era su política, no se admitían judíos ahí. Y los judíos que huían del Holocausto fueron rechazados y enviados de vuelta a Europa. Los judíos fueron rechazados por el ejército británico. Los judíos vinieron aquí solo para encontrar soldados británicos y que los enviaran de vuelta por donde habían venido. Muchos de ellos fueron enviados de nuevo a Europa, obligados a salir de sus botes de refugiado y a volver a sus campos de refugiados que habían dejado, y muchos de ellos no regresaron, muchos de ellos no sobrevivieron. Sí, pero Isaac, a pesar de todo, llévanos a 1947. A pesar de todo, tienes una comunidad judía aquí, una comunidad judía fuerte y establecida, trabajando. Tel Aviv es una metrópolis animada, es el corazón de la pequeña comunidad judía moderna que estaba trabajando aquí, y a pesar de eso, Ben Gurion y las personas alrededor de él entendieron que eso teníamos que hacer, tendríamos que luchar por ello. Sería, si era necesario, se derramaría sangre. La ONU tuvo un plan en 1947 de dividir el país entre judíos y árabes. Dividir el país, y eso es lo que hicieron. Les prometieron el desierto a los judíos. Es una franja a lo largo de la costa de unos 160 kilómetros, entre 150 y 200 kilómetros. La franja a lo largo de la costa es de unos 160 kilómetros y de ancho tiene unos 10 kilómetros. 10 kilómetros de ancho.
Hablamos sobre ver el lado bueno como buen judío. Sí. Ve el lado bueno. Puedes despertar en la mañana y atravesar corriendo el país. Cuando vuelves a casa, el café aún no se enfría. Esa era la franja a lo largo de la costa y la franja en las montañas de Galilea. Y cuando ves el mapa, entiendes lo que hicieron. Claro. La tierra santa de Israel, el Israel histórico, los lugares santos, las ciudades santas, los sitios santos, todo se le ofrecieron a los árabes. Judea, Samaria y Galilea. Comenzando por ciudades como Hebrón, la ciudad de Abraham y David, y Jericó y el río de Jordán, y la historia única de ahí, la ciudad de Jacob, Siquem, que las personas llaman Nablus, Nazaret, Galilea, todo eso se lo ofrecieron a los árabes. La antigua, histórica, preciada y santa tierra de Israel. El corazón del antiguo Israel. Se lo ofrecieron a los árabes y Jerusalén iba a ser una ciudad internacional junto con Belén. Qué importante es eso, ¿no? En el corazón de los territorios árabes. A continuación, contra toda probabilidad, Israel renace. Descubran cómo los vecinos de Israel se negaron a aceptar al Estado judío y juraron instantáneamente borrarlos del mapa. Con menos armas y menos hombres, Israel aún prevalece. Descubran cómo, después del Cortés el Vigilante, somos cristianos unidos por Israel y estamos solo aquí, en Enlace. Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el día moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael@frossh.com. Entonces, Isaac, ese plan de repartición de la ONU, muy amigable con los árabes, por decir poco, no fue nada amigable con Israel, pero los israelíes recibieron al pueblo judío con los brazos abiertos, estaban felices de tener su propio país, pero los árabes lo rechazaron enseguida. ¿A qué te refieres con felices? Fue un momento histórico. Fue cuando el mundo le dijo a los judíos, los reconocemos. Es cuando todo el mundo se une y dice, queremos hacer justicia aquí. Queremos terminar esta agonía. Y hubo 13 países árabes que votaron no. 33 votos de sí, 10 abstenciones, y 13 países árabes votaron no. ¿Por qué votas en contra? Según el plan de repartición de la ONU, los británicos debían evacuar y dejar que los judíos y árabes construyeran sus países ahí. Los británicos estaban atrapados en medio de una guerra civil que comenzó aquí. Sí, se volvió brutal con los árabes que atacaban a los judíos aquí Muy en brutal, Israel. muy Los británicos brutal. estaban aquí interviniendo a veces, observando otras veces con Cuando muy... intervenían no era para nuestro lado, Exacto. muchas veces. Sí. Y había 1.2 millones de árabes que recibían ayuda y provisiones de todas las fronteras abiertas del mundo árabe a los ¿De países dónde venía árabes. la ayuda para Israel? De ningún lado, porque la única ayuda que podían obtener era por la costa desde el occidente, del mar. Pero el mar estaba bloqueado por el ejército británico. No podían traer ayuda ni tampoco municiones, nada. No teníamos provisiones. Entonces, ¿cómo operaban los soldados judíos aquí en contra de esas probabilidades? Bueno, los primeros 6 meses fue una guerra civil entre nosotros y los árabes locales, que fue de noviembre del 47 a mayo del 48. Entre los árabes locales Entre que los vivían judíos aquí en la locales tierra y los judíos. árabes. Exacto. Podría llamarse una guerra civil, algo así. Sí.
Mientras que los Vecino contra británicos... vecino. Exactamente, mientras los británicos empacaban para retirarse. Y cada ciudad judía estaba bajo un amargo ataque. En muchos lugares de Israel se escuchaban gritos. Lancen a los judíos al mar, echen a los judíos, los lanzaremos al mar. Y acabamos con esto de una vez por todas. La guerra de independencia fue la más larga, la más cruel y la más sangrienta en la historia moderna de Israel. Todo se cristalizó en un día, 14 de mayo del 48. Ese día el ejército británico se retiró. Finalmente, al fin se retiraban. Finalmente se fueron, Y la batalla embravecía aquí. mientras la guerra civil seguía, exactamente. Pero eso no significaba que la guerra se terminaría. Al contrario, ahora que los británicos se fueron, ¿quién va a detener a los países árabes vecinos para que no invadan Israel? Todos sabían lo que iba a pasar. Los británicos dictaron los movimientos. Sí, los egipcios, los sirios, los jordanos están esperando tras bastidores. Irak, Exacto. todos están esperando. Líbano. Exacto. Había 5 ejércitos árabes sentados en las fronteras esperando su oportunidad para lanzar ataques a esa diminuta comunidad judía. A continuación, Israel renace, pero la lucha solo acaba de comenzar. Continuamos con la improbable historia de la fundación de Israel desde el Independence Hall en Tel Aviv. No se muevan. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q5, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q5 y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. El pequeño gobierno judío provisional se reunió aquí. Fue la ahora o nunca del pueblo judío. Guiados por David Ben-Gurión. Exacto, y Ben-Gurión entendía que no había opciones correctas. Debíamos enfrentarlas sin importar cuántos fueran, y él dio las órdenes. Y, ¿sabes? Las posibilidades eran casi de cero, no había nada más. La batalla recrudece en la puerta y se reúnen aquí en Tel Aviv, en esta sala. Y mientras declaraban la independencia aquí y los árabes marchaban y los británicos se retiraban, los egipcios le mostraban a la gente los encabezados del New York Times ese día. Israel ha sido declarado, Truman lo reconoce, Tel Aviv es bombardeado, los egipcios están marchando. Estos eran los encabezados. Entonces sucede que Israel renace literalmente bajo fuego. Una nación que nació en un día. En un día y bajo fuego, mientras son invadidos de todas direcciones, mientras Jerusalén está sufriendo y casi la mayoría de la ciudad cayó en manos del poderoso ejército jordano, y deciden hacerlo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué la decisión audaz, Isaac? ¿Por qué David Ben-Gurión, el padre fundador del Estado moderno de Israel, con todo en su contra, tomó la oportunidad después de que los británicos se retiraron? Es un movimiento muy audaz. Tal vez él no esperó el apoyo del mundo, pero se paró ahí, en ese podio, e hizo el anuncio: declaramos el Estado de Israel. El Estado de Israel. La mitad de su propia gente habló de los peligros de la invasión árabe. Sus propios generales. Sabes, no teníamos amigos. Hoy tenemos amigos en muchos lugares en Estados Unidos. Pero en 1948 no teníamos amigos en el Pentágono ni en el Departamento de Estado. Uno de nuestros ministros fue a ver al secretario de Estado, el general George Marshall, 2 días antes de la declaración. Y George Marshall le dijo: ¿qué están haciendo? Caerán de rodillas.
seremos considerados responsables de esto. No pueden ganar. Es imposible, es una locura. El consenso del mundo era que los judíos serían masacrados. El consenso del mundo, el consenso estadounidense también, era que Ben Gurión guiaría a los judíos a la aniquilación, enviará la región a otra carnicería, los rusos llegarían del este, tal vez los árabes vendrían aquí, los estadounidenses se verían forzados a enviar a sus tropas al Medio Oriente, algo que no querían hacer en esos días, tenía muy poco de haber acabado la guerra. Entonces, la evaluación, lo que el Departamento de Estado y el Pentágono dijeron al presidente, es que esto era una nueva crisis mundial, que Ben Gurión estaba guiando a todo el mundo a una nueva guerra mundial. Así lo veían. Imagina lo valiente que fue tu presidente. Contra todas esas voces a su alrededor, contra la lógica. 4 días antes de la declaración no estaban seguros de que habría un Estado de Israel, no estaban seguros de que habría siquiera nombre. Cuando el presidente tomó el documento, les preguntó a las personas a su alrededor, aquí dice el Estado judío, ¿no tienen un nombre? Y le dijeron, sí, queremos llamarnos Israel. Y él rayó, ¿cómo lo llaman? Lo tachó. Tachó Estado judío y escribió Estado de Israel. ¿Es el presidente Harry Truman? Harry Truman con su bolígrafo y él escribió la palabra aprobado con letras grandes. En general, lo único que ponen son las firmas. Están ocupados. Aprobado, y luego escribió la fecha, 14 de mayo del 48, y luego hizo algo más que lo pondrá en el muro de la historia para nosotros para siempre. ¿Sabes qué hizo? Escribió la hora exacta, 6:11 p.m. Cuando nace un bebé, quieres saber el momento exacto. 6:11 p.m. Si vas a la biblioteca Truman en Missouri, Independence, Missouri, está en la pared este documento. Aquí es donde Israel nació. Es el escenario exacto donde todo pasó. Ben Gurión estaba sentado ante una mesa con los miembros de su gabinete, en una mesa larga, y esto era el gobierno judío provisional. Algunas de las sillas no tienen nombre, es porque 12 miembros de los 37 que había del gobierno temporal no llegaron a la ceremonia por la guerra. Y alrededor puedes ver los muros. Ellos decoraron las paredes con esas hermosas fotos de grandes artistas judíos que pintaron caras judías y la vida judía. Y vemos al padre del sionismo moderno, exacto, Theodor Herzl. Herzl. Exacto. Theodor Herzl, las banderas de Israel. La idea fue creo que fue muy hermosa y básica. La idea era invitar a todas las personas judías para estar presentes. Puedes invitar a 11 millones de personas a través del arte hermoso en las paredes. Ves fotos de grandes artistas judíos. Y tenemos las voces de las ceremonias grabadas. ¿Quieres escuchar esto? Nos encantaría escucharlo, incluyendo al Hatikva. Hatikva, el himno nacional que se tocó por primera vez como el himno oficial del recién nacido Israel.
Bienvenidos de nuevo. Vamos a terminar este episodio especial desde el Independence Hall en Tel Aviv, celebrando el 70 aniversario del restablecimiento milagroso de Israel como nación. No se equivoquen, amigos. Fue un evento milagroso y los milagros vienen de Dios Todopoderoso. Dios tiene la tendencia de hacer algunos de sus mejores milagros en los lugares más humildes. Hay muchas personas en todo el mundo que en verdad creen que esta sala es uno de esos lugares. Sí, y esto no solo cambió la historia de Israel, del pueblo judío, cambió al mundo. Tocó los corazones de todas esas personas que creen en la Biblia de una forma u otra. Pertenece a todas las personas que creen en Dios y creen en la Biblia. Y creen en la verdad que la historia nos está contando. Cuando visitamos este país y tocamos las piedras y vemos esos lugares, es real. Gracias de nuevo a Isaac Dror por esa impresionante narración de la historia detrás del renacimiento de Israel. Amigos, asegúrense de visitar el Independence Hall en Tel Aviv. Es un lugar muy especial y fue muy emocionante para mí estar en ese lugar donde Israel renació y la profecía se cumplió. A lo largo de este año, nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel celebramos el 70 aniversario de Israel. Así que visiten nuestra página web, cufi.org, para enterarse. Y ya estando ahí, únanse a nuestro movimiento. Somos la organización americana pro-Israel más grande con más de 4.1 millones de miembros y crecemos a diario. Y por el bien de Sion, no guardaremos silencio. Gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.